Estamos de regreso con lo anunciado y vamos a hablar de un tema muy importante, la tuberculosis, cómo prevenirla además y cómo se presenta en los niños y adolescentes. Para ello ya estamos en nuestros estudios con el doctor Julio Maquera, que es infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor, bienvenido a Noticias al Día. Y primero cuéntenos, ¿no?, lo que es la tuberculosis y los síntomas principales que se desarrollan en niños y adolescentes. Buenos días, Cintia. Bueno, primero agradecer a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja por esta invitación para poder informar y reforzar este tema tan importante que aqueja a nuestra población desde ya hace muchos años. Y bueno, a tu pregunta, es importante reconocer que esta enfermedad no discrimina en grupos etarios. E incluso nosotros que trabajamos con pequeñitos, pues nos damos cuenta que esta enfermedad puede ser incluso mucho más agresiva, viendo desenlaces que incluso pueden ser mortales, a comparación de la clásica presentación que se ve en adolescentes y adultos, en el cual aparece una sola lesión pulmonar. A nuestro instituto llegan pacientes con cuadros un poco más diferentes a lo convencional. Pequeñitos que aparecen con pequeños bultos, que son adenopatías, que nosotros llamamos, ¿no? Son pequeños bultitos que aparecen en el cuello y no sabemos qué puede ser. Puede ser entre una causa neoplásica o una causa infecciosa en la cual incluye tuberculosis. Para ello, nosotros realizamos procedimientos tanto diagnósticos quirúrgicos para poder llegar al diagnóstico y diagnosticándolo, pues podemos ofrecerle el tratamiento respectivo. Y para que los padres de familia también tengan conocimiento, porque es cierto lo que usted ha dicho, ¿no? Se puede presentar en cualquier edad. A partir, por ejemplo, de los cuántos años es que se está dando mayor incidencia de tuberculosis y cuáles son los principales síntomas también para que puedan detectarlos a tiempo. Excelente. Esos son datos muy importantes porque el diagnóstico temprano es parte de la prevención de esta enfermedad y evitar que se siga diseminando en nuestro país y en nuestra comunidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Entonces, generalmente cuando nosotros vemos infección de tuberculosis en niño, es porque hay alguien en casa que lo está contagiando. Si vemos niños muy pequeños que viven en casa, menor de 5 años, los cuales son grupos muy vulnerables de hacer estas presentaciones atípicas, no necesariamente pulmonares, sino que pueden ser también ganglionares, como mencionábamos, o cerebrales, que son incluso cuadros mucho más severos, pues va vinculado a la transmisión generalmente de un familiar adulto, que es el que se expone en la comunidad al contagio de adquirir esta enfermedad de la tuberculosis. Sobre los síntomas, en los adultos es muy típico la fiebre persistente. Habló de una fiebre que pasa más de 15 días y esta tos con expectoración, que es más de 15 días, que es el sintomático respiratorio. Eso es lo más característico. Sin embargo, seamos conscientes de que en los niños a veces estos síntomas no se presentan. ¿Y el niño está irritado, baja su apetito, de alguna manera tiene mucho más sueño, entonces puede presentar fiebre también que es prolongada. Ya son indicios que indican a que debemos evaluar porque el pequeño tiene algo. Definitivamente dentro de esos diferenciales, en un pequeño que tiene un cuadro de deterioro clínico, en el cual está un poquito apagado, que de más de 2 semanas, ya uno va pensando en causas que tienen un periodo de tiempo más crónico, en el cual se incluye tuberculosis. O sea, el primer signo de alerta es que esta tos o este decaimiento en los menores dure más de 2 semanas. Es uno de los patrones por los cuales nosotros nos evitamos la tuberculosis, porque la tuberculosis, si bien puede presentarse de una forma muy abrupta, lo común es que se presente de forma muy progresiva y lenta. Esa diferencia de esta enfermedad respiratoria del COVID-19 que nos ha quejado recientemente y todavía lo seguimos viviendo, en el cual su cuadro prácticamente poco más de una semana puede llegar a cuadros aparatosos. La tuberculosis suele ser un poquito más lenta y larvada. Sin desmerecer que en los cuadros de los niños, a diferencia de los adultos, porque sus defensas están madurando, todavía son muy pequeñitos, puede también desarrollar una enfermedad mucho más severa y especialmente lo peligroso es que no sea netamente pulmonar, sino que llega a los pulmones y de ahí se puede diseminar a cerebro o otro órgano de nuestro organismo, cual puede ser ya complicando el cuadro, ¿no? ¿Hay manera de prevenirla? Definitivamente. La tuberculosis, al igual que estas enfermedades respiratorias, se transmite por contacto cercano y por vía respiratoria. Entonces, identificar tempranamente si alguien es sospechoso mediante estos signos que hablábamos, ¿no? Un adulto, vives en la casa, tienes tos más de 15 días, estás aparentemente tranquilo, pero estás tosiendo y no sabes por qué, a ir al centro de salud más cercano para descartar que no sea tuberculosis, porque definitivamente estás diseminando y estás poniendo en riesgo a toda tu familia. Y esta tos, solo para que lo tengan en claro los televidentes, ¿viene con presentación de flema? No necesariamente. No necesariamente. Tiene que ser evaluado. Hay muchas causas de tos. Infecciosas y no infecciosas, pero si hay una tos y si tiene expectoración, la flemita, el esputo que nosotros llamamos, que dura más de 15 días, sí orienta mucho más infeccioso. Pero si es que no, pero solamente es una tos, pero una tos molesta que persiste más de 15 días, también debe ser estudiado de tuberculosis. Y si tiene además fiebre, más aún,
Fiebre ya generalmente es un indicio de que hay algo infeccioso ahí oculto que tenemos que diagnosticar. Ahora, el mensaje, ¿no?, a los televidentes, esto tiene un tratamiento porque muchas personas se trauman, también dicen, hoy le han detectado TBC. ¿Cuál es el mensaje para el televidente? Porque muchas veces se llega incluso, ¿no?, a discriminar a la persona que le detectan esto. Ese es un problema muy serio y es cierto lo que mencionas en el problema de la discriminación, porque esto conlleva a otro problema. La persona, al sentirse discriminada, no quiere aceptar su diagnóstico y eso conlleva a un abandono de la terapia, lo cual condiciona más riesgo no solamente a esa persona que su enfermedad va a progresar, pudiendo llevarlo a cuadros complicados, incluso la muerte, sino también favorece negativamente a diseminar a nivel de la comunidad más esta enfermedad. Entonces es importante que si tenemos estos síntomas, acudamos prontamente por nuestra salud y de nuestra familia y comunidad al establecimiento de salud más cercano para el diagnóstico y el estudio correspondiente de tuberculosis. Y si tenemos el diagnóstico, cumplamos a carta cabal el tratamiento que corresponde. El tratamiento es largo, son varios medicamentos, es cierto, pero por nuestra salud y por nuestra familia debemos seguirlo y completar el tratamiento que corresponde de acuerdo a la indicación de su médico tratante. Claro, cada caso es particular, pero en un aproximado, en promedio, ¿cuánto tiempo es que ya se puede dar de alta a la persona? El tiempo del tratamiento de tuberculosis son 6 meses. El tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Ya cuando hablamos de una tuberculosis que se disemina a otro órgano, el tratamiento puede llegar hasta de 1 año. Y peor aún, en estos casos, a propósito que hablábamos del abandono de la terapia, ¿qué pasa cuando uno abandona? Puede generar que esta bacteria, este micobacterium, ya no responda a lo que generalmente le damos al tratamiento que dura 6 meses a 1 año. Se hace resistente. Se hace resistente. Y esos tratamientos pueden durar hasta 2 años. Entonces, y la respuesta también puede ser muy variable y mucho más complicada. Y es algo que no queremos porque también, si ya una persona adquiere este germen resistente, ya no está diseminando probablemente ese micobacterium sensible, entre comillas, agresivo igual, pero de alguna manera mucho más accesible a tratarlo, sino que ya está transmitiendo un virus, o perdón, una bacteria, que es el micobacterium, mucho más resistente, y ese es un problema no especulado, es un problema real. La tuberculosis resistente en el Perú es un problema muy serio y real, el cual lo vivimos actualmente en nuestros hospitales. Definitivamente. Gracias, doctor, por la recomendación. Importante lo que ha dicho, a no abandonar el tratamiento y si tiene uno de los síntomas, el principal, esta tos persistente, acudir de inmediato a un diagnóstico médico y de esta manera descartar si tiene o no tuberculosis. Gracias, doctor, por su participación en Noticias al Día. Nosotros vamos ahora con lo anunciado.